Hola, Helga, ¿qué tal? Ahora Hola. estás en directo aquí, lo que pasa que no estás en directo en Instagram de la manera... En Instagram está empezando el directo, está avisando a mis seguidores. En cuanto avisa a mis seguidores y te conectes tú, te añado Ah, para... vale, me pides tú, yo estoy en directo en Instagram, pídeme tú. Vale, pues entonces estaba yo llamando a los míos, pero espérate, Sí, claro, no, no, finalizar no, no, vídeo. sí, 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 puedes, espérate, si es que te invito sin problemas. Ah, me dice que el adiestrador no puede unirse. ¡Ay! Claro, no puedo unirme porque estoy yo en directo. Ah, Entonces es me que quito, en estábamos TikTok las dos en tienes que directo. estar en directo para poder unirte, o sea, No, pues en Instagram no. no, En vale, Instagram una está en directo y la otra, no está en Group, directo, vale. vale, Groomer, y la otra se Sí, añade. Así que yo ahora ya me he unido, vale. entonces ahora ya puedo Ahora, solicitar saludamos. unirse y tú ya me puedes aprobar la solicitud. Ahí. ¡Yeah! A ver, a ver. A Poco a ver. poco. Tal. Vale, ya estamos en directo. Espérate, voy a tener que bajar el volumen porque si no se va a Y cortar. tienes que darle la vuelta a la pantalla de tu móvil porque estás enfocándote a la pantalla en lugar de a ti. ¿Ahí mejor? No, así estás de lado el monitor, pero lo que quiero ver es tu cara. ¿Pero no me ves la cara? No, en Instagram se está viendo tu pantalla. Sí. Entonces, dale la vuelta y se te ve a ti la cara. Ah, bueno, también. Pero, sí, es verdad, verdad. Ya te entiendo lo que quieres decir. Ay, estas cuestiones del directo, espérate. Ahí, vale. Uy, lo que pasa es que va a estar un pelín bajito y voy a tener que modificar. Espérate. Ay. ¿Vale? Bueno. Es el problema de coger y de estar en dos sitios Vale. a la vez, tanto en YouTube como en Instagram. Uy, ¿has participado? Me dice que me has cortado. ¿Yo te he cortado? No. Sí. No. Otra vez te envío una solicitud. Pero yo te Notifica. estoy viendo. Ver solicitud. Transmitir en directo. Vale, o ya otra vez me has unido a tu directo de Instagram. No. Vale, ahora ya estoy otra vez en A directo ver, espera, contigo. lo único que estoy haciendo es bajarte el volumen para que no se acople. Ah, vale, 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 vale. El problema es que me está diciendo que se pone... Vale. A ver si así mejor. Háblame un segundo a ver si se acopla. Hola, hola. El problema es que se acopla. Pero porque tú no tienes auriculares puestos en el ordenador. Si te pones auriculares en el ordenador, no se te acoplará, que es lo que me ocurre a mí. A ver, voy a hacer una cosa. Un segundín, ¿eh? El móvil en altavoces y el ordenador en auriculares. Vale, a ver, espérate. Ya está. A ver, háblame. Hola, ¿ahora me oyes? Yo te oigo ahora solo por el teléfono. Pero porque tienes los auriculares en el teléfono, entonces. No. No, no, precisamente el teléfono es el único que tengo sin auriculares. Ah, bueno, pues yo te oigo por el ordenador, porque yo tengo los auriculares en el ordenador. Entonces A te ver, oigo espérate a un través. segundo. Es que el problema... ¡Menudo desastre de directo! Sí, en lugar de hablar de lo que toca, estamos hablando de todo menos de lo que toca. Bueno, va, vámonos al lío. Da igual, yo te oigo bien, así que no hay ningún problema. ¿Me A oyes? ver, Muy bien. vámonos. Primero, bienvenidos a la gente que está en Instagram y bienvenido a la gente que está en TikTok. Deciros que hoy estamos con Coira, Coira, a ver, vamos a decir la verdad. Coira es una empresa que se dedica al adiestramiento, ¿vale? Aquí tenéis a Helga Figueroa, que es la responsable, y es una persona que, bueno, me encanta porque tiene un montón de proyectos, todos ellos súper interesantes, ¿vale? Primero, bueno, como adiestradora, pues tienes a Coira, pero después también tienes una empresa que se llama... explícanos, porque si no Vale. me voy a liar yo con los nombres, ya me vengo a venir. Bueno, nuestro proyecto es Coira. Coira se dedica al bienestar animal. Nuestra misión es mejorar la comunicación y la comprensión y la vida de las personas, de las familias multiespecie con sus animales, sus mascotas, ¿vale? De forma que podamos convivir de una forma sostenible
agradable, sobre todo en un entorno urbano que estamos ahora mismo, que no es el medio natural de los animales, ¿no? Eso lo hacemos a través de diferentes líneas de negocio. Como empezamos fue como adiestradores caninos, es decir, que lo que hacíamos era ayudar a las familias, nos llamaban, íbamos a su casa y les ayudábamos haciendo una modificación de conducta o educando al perro y a la familia, principalmente a la familia, ¿vale? La segunda línea de negocio que tenemos es la formación. Hemos pensado que si formamos a nuevos profesionales basados no en la forma tradicional o clásica de adiestrar, sino en lo que son realmente datos científicos, neurociencia e inteligencia emocional, es decir, mediante técnicas pedagógicas, es mucho más sencillo tanto para el tutor como para el perro. Entonces, estamos formando a las nuevas generaciones de adiestradores caninos. Somos uno de los 10 centros o 14 centros, no estoy ahora mismo segura, que estamos impartiendo en España certificados de profesionalidad homologados y con títulos oficiales que sirven a nivel nacional y son convalidados a nivel europeo, ¿vale? Y luego también tenemos un proyecto que es de integración de las mascotas, sobre todo los perros, en todo nuestro entorno y nuestra vida social, principalmente restaurantes, hoteles, cafeterías y bares. Y este proyecto se llama De tapas con mi perro. Con ello lo que hacemos es que hemos creado un menú canino, un menú de tapas y cervezas para perros. Sirven también para gatos y hurones, puesto que es totalmente carnívoro, para que cuando vayas a un bar puedas pedir tu tapa y la de tu perro. Y de esa manera, bueno, hemos cambiado un poco el chip en restaurantes, hosteleros, hemos convertido al perro en mascota, de forma que nuestro lema es perros educados son bienvenidos. Y hemos cambiado este sesgo que tenían los hosteleros de que los perros molestan, porque realmente se están dando cuenta de que no es así y que las familias multiespecie nos gusta gastarnos el dinero y nos gusta disfrutar nuestro tiempo con nuestra familia al completo, es decir, incluidos no solamente humanos, sino también los animales. Entonces, Helga, yo antes explicaba cuando estábamos conectando con Instagram antes de conectar, que de hecho vamos a hablar de por qué no debes llevarte a tus perros a todas partes. Y ahora mucha gente de TikTok se estará diciendo, pero esto va en contra de lo que ibais a hablar hoy. Y me gustaría un poco explicar esta idea, porque evidentemente tanto Helga como yo nos gusta llevar a nuestros perros a todas partes, pero precisamente porque nos gusta llevar a perros a todas partes, os vamos a decir las zonas donde no deberías llevar a los perros por su seguridad y por su bienestar. Porque Helga precisamente tiene este negocio para que tú puedas ir al bar o a sitios donde tú puedas comer y que el perro sea uno más de la familia, pero hay sitios, ¿verdad, Helga?, en los cuales un perro no debería estar. Ah, dice que no se oye en Insta. ¿No me oís en Instagram? Bueno, acá el César dice que no. Ay, la Oriel dice no se oye en Insta. ¿En Insta a mí me oyen o a quién no oís? No sé, a ver qué. Pregúntalo tú. Sí, chicos, ¿a quién no se oye? ¿No se oye a Helga o a mí? A ver, de momento no ha dicho nada y la gente de TikTok no ha dicho tampoco nada. Entonces no sé si nos oyen bien o no nos oyen. De hecho, deberían oírnos. Yo, ¿a quién no se oye? Sí. A ver. No sé, en Insta. Hola, con Veo, muchos ojos. no veo que nadie me Natalia, haya ¿se nos contestado. oye? A ver, es que acaba de entrar Natalia y a ver si Natalia nos oye. Natalia, ¿tú nos estás escuchando? No sé si está diciendo algo o no. No. No sé, yo realmente, si no se está oyendo, no entiendo por qué, ¿eh? Porque realmente yo tengo. Espera un segundo, espera no haberte por. Más venido. ¿Vale?
No, dice que no se oye. ¿A ninguna? Espera, sube el volumen, Siri. Ah, vale. No, a quien no te escuchan es a ti, Nuria. A mí sí. De mi parte está lo más alto posible. Uy. De mi parte dice que está lo más alto posible. Es a Nuria a De mi quien no se parte. le escucha. A mí no se me oye, ¿eh? Ah, espera. Vale. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Ahora sí. Ahora sí, Nuria. Vale. Bueno, Ahora sí me oye, entiendo, ¿no? Ah, a ti se te corta. Vale. ¿A mí me estáis oyendo? Sí. Así, ahora sí me oís, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, va, pues hoy va a ser un directo con... Con Vale. problemas técnicos, pero bueno, esperemos, de aquí aprenderemos, ¿no? Dicen que todo error es un aprendizaje, ¿no? Pues de aquí aprenderemos, el próximo saldrá mejor. A ver, chicos, lo que estábamos diciendo, que vamos a hablar hoy, ¿vale? De etapas con mi perro y de Coira, que es la educación de, bueno, que ya la habéis escuchado porque por lo que entiendo te han escuchado a ti, para mí no. Yo lo que decía es que precisamente Helga y yo somos personas que llevamos a los perros a todas partes, nos encanta ir con ellos a todas partes, con lo cual vais a decir, ¿y por qué hacéis hoy un directo diciendo que los perros no deben ir a todas partes? Y precisamente Helga lo que quiere es que todos los peludos vayan a todas partes y bueno, que sean uno más de la familia, como debe ser, o eso pensamos nosotras. Entonces, os lo decimos porque realmente, precisamente porque hemos ido a todas partes con ellos, sabemos los sitios donde no deberían ir y queríamos resumiroslo porque muchas veces vemos cosas que sabemos que van a terminar mal, ¿verdad, Helga? Sí. Un segundito, porque debemos ir a todas partes con nuestro peludo. Exacto. Vale, pues mira, os explico. El principal motivo, yo lo que reivindico es que nuestro derecho a ir con nuestros peludos a todos los sitios. Entiendo que en zonas de alimentación no nos estén dejando aquí en España, pero no entiendo por qué en España no nos dejan entrar en un supermercado con un perro, mientras que en Italia sí que lo dejan o en otros países, ¿vale? Todos hemos visto en TikTok, en Instagram, etcétera, escenas donde la gente sube en el carrito al perrete y hacen la compra en el supermercado. Yo no veo mal que vayamos a comprar al supermercado con el perrete, es normal. Si yo voy y salgo a dar un paseo, me acuerdo de que me falta algo para comprar y entro con mi perro en el supermercado, compro lo que me hace falta y voy a mi casa. Al fin y al cabo, no interrumpo mi vida ni social ni personal por tener que dejar a mi perro en casa, ¿vale? Eso es lo que yo reivindico. Pero luego tenemos que tener en cuenta de que si yo, por ejemplo, me voy a pasar una tarde a un centro comercial, pues no considero que sea adecuado llevarme al perro a pasar toda la tarde en ese centro comercial. Por una cuestión, todos los estímulos que tiene el perro, en el centro comercial los olores, los sonidos. Si es un sábado por la tarde, ni te cuento. Yo, por ejemplo, que soy una persona de alta sensibilidad, sensible sobre todo a sonidos, ruidos y luces, me resulta muy incómodo ir un fin de semana a un centro comercial. Un perro que tiene los sentidos mucho más agudizados que yo, el olfato, el oído, la vista, etcétera, va a estar sobreestimulado en esas zonas. Lo que va a ocurrir es que va a tener unos niveles de estrés muy altos. Los perros, por ejemplo, de asistencia, como los perros de ciegos, se les enseña desde cachorritos a estos estímulos. Es decir, a que se vayan poco a poco adaptando a ir a estas zonas que están sobreestimulados. Pero, sin embargo, otro tipo de perros no. Entonces, cuando llegan ahí, yo me encuentro, cuando voy a un centro comercial, aunque sea entre semana, a los perritos pidiéndole auxilio a los tutores, cogiendo, arañando y subiéndose encima en las piernas para que los cojan en brazos, para que los saquen ahí, orinándose, etcétera.
y no es porque el perro no puede aguantarse, es por el nivel de estrés que tiene el perro, jadeando y babeando. Entonces, una cosa es tener el derecho a ir con nuestro perro a todas partes y otra cosa es que usemos correctamente estos derechos que tengamos. Pensemos antes en lugar de en mi prioridad de que por ser yo más chulo que nadie voy a ir al centro comercial con mi perro, a pensar en el bienestar de mi perro y de si ya sé que voy a ir a ese centro comercial, no llevármelo. ¿Mm? Igual que yo, por ejemplo, si me voy a hacer una carrera, no me llevo a mi abuela de 97 años para que me acompañe. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay gente que quiere ir pues igual una hora o dos, que sería algo como más limitado. El problema aquí es gente que se tira el día, igual con los niños, con el perro, todo el día en el centro comercial dando vueltas y pretenden que el perro esté bien. Y después, otro tema, y es el tema de que como los llevamos a todas partes, y aquí saluda a Di, hola, ¿qué tal? Ella quiere también salir en el directo. Pues lo que pasa es que de alguna manera los dejamos a la puerta, que esto es otra cosa que yo no entiendo. O sea, yo no dejaría a esta pequeña hija mía en ninguna parte. O sea, si no entra ella, no entro yo. Pero una cosa es ir a buscar el pan y la otra es tirarte una hora o dos o una mañana entera en el centro comercial. Para mí son como dos cosas. Una, puedo elegir y la otra también puede elegir y no debería hacerlo. Vamos a ver, te explico. 1 o 2 horas de estrés en un perro, a ver, 10 minutos de estrés en un perro tarda 2 horas en bajar. Es decir, 2 horas de estrés en un perro puede tardar 2 o 3 días en volver a su nivel normal de estrés. Es decir, 2 horas en un centro comercial son muchas horas para un perro. Vale. ¿Vale? Entonces, yo ya te digo que una cosa es paso por el centro comercial, oye, mira, si me ha olvidado una cosa, paso, entro y la cojo, o resulta que he hecho un pedido y les he dicho que me lo preparen y que paso a recogerlo y entro, lo recojo y salgo 10, 15 minutos. Y otra cosa es tirarme 2 o 3 horas en un centro comercial. ¿Vale? Sobre todo por el estrés, ya te digo, del perro. Hay que ver la diferencia, ¿vale? Estupendo. Yo paso por el Corte Inglés y, oye, ay, mira, tengo que coger y comprar un libro. Oye, entro a la librería del Corte Inglés, pido ese libro, como mucho voy a estar media hora mirando ese libro, pero de ese libro no me paso a la sección de ropa, a la sección de informática, etcétera. Porque si no, ya estoy cogiendo y alargando el estrés del perro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver entre lo que tenemos derecho y lo que debemos hacer por el bienestar del perro. Por otro lado, en lo que has comentado tú, dejar al perro en la puerta delante de la panadería o del supermercado, sea el supermercado que sea, ¿vale? Ya no te estamos hablando de una gran superficie, sino de un pequeño supermercado de barrio. Pues mira, hubo un tiempo que estuvo de moda en que según la gente se dejaba el perrito atado, incluso en el bar, mientras entraban a tomarse un bocata o a almorzar, dejaban al perrito atado en la puerta, pues por lo que fuera, y llegaba algún salado, algún gracioso, y lo que hacía era que desataba al perrito, se lo llevaba 4, 5, 6 manzanas y lo ataba en otro arbolito. Pues no es por nada, pero el susto que se lleva el tutor del perro es increíble. Pero luego es que si no encuentran al perrito y si tiene un accidente y si realmente la persona acaba llevándoselo a su casa, porque al fin y al cabo, mientras que no den parte de que ya tienen a ese perro en el chip, o incluso que puedan llegar incluso a sacar el chip, a los perros, por ejemplo, que los han estado robando durante años para utilizarlos de sparrings en peleas de perros, ya te digo que los han robado en algún sitio. Oye, yo te digo una cosa. En el parque o porque estaban atados delante de una droguería. En Cataluña, yo sé de gente que ha tenido que pagar rescates por sus perros porque una época en mi barrio se puso de moda, bueno, de moda, ya me entendéis. De moda el robar los perros y pedir rescate. Entonces se llevaban a tu perro a casa y si les pagabas te lo devolvían y si no se lo quedaban para hacer, no tengo ni idea ni quiero saberlo.
Entonces, yo os digo una cosa, es muy fácil, incluso con la buena fe de la gente, porque no hace falta mala fe. Os voy a contar mi caso. Yo una vez, yo tenía una perrita, una caniche mediana, ¿vale? Era muy jovencita y yo estaba con un trancazo, pero brutal. Y necesitaba como muy urgentemente algo para calmarme el dolor de cabeza. Total, que fui a la farmacia y dejé a la perra atada en el árbol justo delante. Pero para daros la distancia entre el árbol y la farmacia había como mucho 1,5 metros, ¿vale? Y después de dentro de la puerta de la farmacia hasta el contador o donde estaba el farmacéutico había pues como unos 5 pasos, ¿vale? Y yo dejé a mi perra un momento para entrar a la farmacia y comprar el paracetamol. El tiempo que yo tuve de dejar la perra entrar y antes de pedir el paracetamol, ya tenía una señora, ¡ay, pobrecita, te han abandonado! Evidentemente salí con toda mi mala leche. Dije, no, no está abandonada, es mi perra. Total, cogí la desaté, la puse en brazos y entré. Os lo digo, son cosas que pasan. Esa persona no tenía mala fe, ¿sabes? Porque no la tenía. Pero sí es verdad que te la juegas. Entonces, ¿para qué te la vas a jugar? O sea, yo en ese caso es que realmente estaba muy lejos de mi casa y me encontraba en un trancazo, pero ni aún así ahora mismo lo haría. O sea, iría probando en farmacias hasta que pudiera entrar con mi perro en brazos, porque realmente no volvería a entrar. Desde entonces, si alguien me dice, no, no puedes pasar con los perros, y me dice, no, deja a los perros y entra tú, le digo, no, yo no voy a ninguna parte sin mi perro. Pero eso no quiere decir, ¿vale?, que no me pueda ir a casa, deje los perros y después vuelva, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que cada vez más, incluso en mi barrio, que ahora ya no han pedido de rescates últimamente, ves a mucha gente. Es más, colgué un vídeo en las redes sociales hace 2 meses o así, precisamente de un Westie que también estaba en la puerta. Entonces, ¿realmente estamos pensando en lo que hacemos? ¿Por qué tienes que ir a comprar en el Ametller, que es donde yo grabé ese vídeo? Que en el Ametller es como un centro, como un pequeño sitio de que compras frutas y verduras. ¿Por qué tienes que ir con el perro? ¿Me explico? Entonces, realmente yo creo que es que tenemos que realmente revisar esto. Tengo una pregunta en Instagram, Lorelo, que dice, la incorporación de los animales en espacios No te oigo, lo para siento. comer contempla una diagramación especial. Ahora sí. Vale, dice, la incorporación de los animales en espacios para comer contempla una diagramación especial en la distancia entre mesas y espacios donde puedan también jugar los perros. O sea, las No. distancias entre mesas. No, mira, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con los propietarios de los restaurantes, nos preguntan sobre todo pues cuáles son las obligaciones que tienen o si, por ejemplo, dejan de tener ellos derecho. Lo que más les preocupa es pues que se convierta en un bar de perros. Y la segunda es, ¿qué pasa si se me llega toda la terraza del perro? Porque, claro, hay perros que son muy sociables, que pueden estar 2 perros muy cerquita y no pasa nada, o que sean demasiado sociables y se pongan a jugar 2 perritos de 2 mesas diferentes y molesten a los camareros o los otros clientes. O que, sin embargo, ocurra totalmente lo contrario, en que 2 perritos, pues uno de ellos no sea nada sociable y viendo al otro perro tan cerca, se ponga a ladrar, a gruñir, etcétera. Entonces, nosotros una de las recomendaciones que hacemos en los locales es que, bueno, en primer lugar, el que pone las normas en un local es precisamente el propietario del local, no es el cliente. Es decir, cada uno tiene su derecho de admisión y luego también tiene la distancia mínima que marca la ley que tiene que haber entre mesas. Pero esa distancia la marca para humanos y para todos. Lo que aconsejamos es que que ponga una distancia entre cada mesa que él otorga para los perros, es decir, que tenga un aforo limitado, por ejemplo, para perros. Yo esto lo entiendo, porque de esa manera se puede él asegurar de que cada perro tenga una distancia, un espacio, que no puedan interactuar perros de 2 mesas distintas y de esa manera ni producir molestias ni producir accidentes entre los camareros y los clientes.
¿vale? Entonces, pues mira, dependiendo del espacio que tenga el local dentro, pues que tenga 1, 2, 3, 4 mesas pues preparadas para pet friendly. Uno de los restaurantes, de las pizzerías que más pedidos nos está haciendo, está en Gandía, y él, por ejemplo, tiene 2 zonas. Las 2 zonas son de interior, ¿vale? Pero una es lo que podría ser una terraza cubierta, pero realmente está cerrado totalmente, es interior, ¿vale? Y luego tiene otro salón más interior. Vale, pues el salón más interior lo deja exclusivamente para humanos y la sección más exterior deja 3 o 4 mesas para perros. De esa manera, para pet friendly, mejor dicho, ¿vale? De esa manera, él va colocando primero a los humanos según va llegando y luego los pet friendly. Sí que recomienda que cuando, bueno, en primer lugar es que es uno de los restaurantes que tienen mayor afluencia. Por tanto, ya de normal avisa de que es preferible reservar mesa. Pero, sobre todo, si vas a ir con perro, te indica que por favor realices reserva para que él pueda ubicar a los perros para que tengan más espacio y pongan en las mesas donde tienen más espacio y los perros no se sientan tan arrinconados. Es decir, no solamente está pensando en el bienestar de los otros clientes que no tienen mascotas, sino en el propio bienestar y en la propia emoción que va a sentir el perro al estar en un sitio en el que puede sentirse atrapado. Entonces, esa es la recomendación, yo desde luego me parece lo más inteligente por parte del negocio. De esa manera, la convivencia entre los que son los clientes humanos y los animales va a ser mucho mayor, mucho mejor. Perfecto. Yo te diría que, claro, no todo el mundo puede tener conocimientos como para hacer esto, pero sí es verdad que cada vez más son parte de nuestra vida y que a veces yo, por ejemplo, cuando voy a Francia, que en Francia pueden entrar en todas partes, realmente es como que me da mucha envidia por el hecho de poder ir a cualquier sitio y poder tú graduar la necesidad del perro. Quiero decir, hay perros que, como tú bien has dicho, están acostumbrados desde muy pequeño a tener mucho ruido y que tú sabes que se van a comportar perfectamente, que no lo van a pasar mal, y hay otros perros que sabes perfectamente que no los puedes llevar. Entonces yo creo que deberíamos... Primero que creo que hay también una cuestión de que a veces no conocemos a nuestros propios perros, ¿no? Que ese es un problema real, que no sabemos ver cuando nos estamos pasando, para decirlo así, ¿no? ¿Nos darías algún truco para decir, sí, te estás pasando? O sea, cuando tu perro haga esto, te estás pasando. Bueno, yo más que un truco, sí que voy a, ya que estamos hablando de lo que es los locales pet friendly y demás, voy a contestarte en una de tu pregunta, pero según nos lo han propuesto algunos locales pet friendly. ¿Qué pasa cuando un perro, por ejemplo, está teniendo un comportamiento muy nervioso, está agitado y está molestando a otros clientes? No por el perro en sí, sino porque a lo mejor no está correctamente educado o porque los dueños no le están prestando la atención que debieran. Bueno, pues yo os lo digo, vamos a ver, el dueño del local eres tú, igual que a una persona, por ejemplo, que bebe mucho y molesta o una pareja que tiene un niño y está correteando por la sala porque está aburrido, etcétera. Si llamas la atención a los padres para que el niño pues esté más tranquilo y no moleste a otros clientes, igual que a ese cliente que ha bebido de más, le invitas a, por favor, que por su propia seguridad y salud se vaya a su casa y coja un taxi, pues que si un perro está molestando a otros clientes o los tutores no están prestándole la debida atención y ese perro está interrumpiendo el paso de camareros o de lo que sea, pues que cojas y vayas a la mesa y hables con ellos para que lo solucionen. ¿Vale? Esto es un derecho que tiene desde luego el dueño del local y yo creo que a nadie nos molestaría que nos dijeran, oye, por favor, perdona, ¿puedes coger y evitar que el perro se pase a la mesa de al lado a pedirle comida al otro cliente? Pues a mí no me molestaría. Es más, lo lógico es pensar, discúlpame, no me he dado cuenta y oye, corrijo la posición de mi perro
para que no moleste, ¿vale? Entonces, nosotros como tutores debemos de coger y educar a nuestros perros igual que educamos a nuestros hijos, que al fin y al cabo hoy en día tienen, digamos, la misma carga emocional. Yo no tengo hijos, pero tengo perros y los debo de educar como, igual que educaría a un hijo, para poder estar y convivir en una sociedad de forma civilizada, de forma que no moleste a otras personas. ¿Vale? Entonces, pues a mí me dicen, me hacen esa corrección, yo lo corrijo y ya está. Y los dueños de los locales deben, de una manera correcta, pues decirles a los clientes en cuanto a su hijo, su perro, o él mismo está cogiendo y siendo una molesta para otros clientes. Y una cosa, Helga, si tú quisieras, por ejemplo, imagínate, hay personas, como hemos dicho, sobre todo en España, que están cogiendo el hábito de ir toda la familia al centro comercial. Es algo que no comparto, pero que cada vez lo veo más. Entonces, en el caso de que esta familia que tiene un perro considere que esta es la manera que tienen que vivir, ¿hay algo que les podrías decir como para que vayan adaptando poco a poco al perro, a ese nuevo hábito de la familia? Porque claro, si tú tienes un perro y no lo puedes dejar en casa porque toda la familia está fuera o alguna razón de ese tipo, ¿qué pueden hacer? Bueno, si quieren coger y ir llevando al perro a todas partes, incluido al centro comercial o irse de boutiques o de compras con el perro, me parece correcto siempre y cuando lo hagan, como tú has dicho, paulatinamente. Es decir, ir positivando estas emociones y habituando al perro a estos estímulos poco a poco. No me voy el primer día 1 o 2 horas de compras con el perro visitando tiendas o al centro comercial. Pues a lo mejor primero iría pues por calles comerciales donde hay más gente y por tanto va a haber más estímulos. Iría entrando de vez en cuando a la tienda y dentro de las tiendas pues me pararía a lo mejor 5 o 10 minutos a coger y a mirar algo y luego salirme y lógicamente pues coger y reforzar o premiar al perro cuando estamos en el interior y está tranquilo o incluso cuando salimos, ¿vale? O incluso al entrar, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el refuerzo no tiene que ser después, porque al simplemente salir de un sitio donde el perro está incómodo, ¿vale? Para él ya es un premio. Entonces, el problema normalmente suele ser entrar. Entonces, vamos a invitar al perro a entrar, no lo forcemos a entrar y cuando esté dentro daremos el refuerzo para que vaya asociando el entrar en diferentes locales de forma positiva. Pero ya te digo, siempre paulatinamente, pequeños periodos de tiempo al principio y cada vez vamos a aumentar los periodos de tiempo. Una cosa, por ejemplo, ¿sabes que hay gente que lleva estos carritos de perros? ¿No sería igual una buena manera para esconderlo? O sea, como tener un espacio de refugio. No sé, como una idea, ¿eh? No. Sí, a ver, el carrito está muy bien, pues para, por ejemplo, para esos momentos en los cuales va a estar en un centro comercial o va a estar en una zona en la que el perro, sobre todo cuando son perros pequeños, ten en cuenta que ellos viven a 10 o 15 centímetros del suelo. Es muy fácil cuando hay grandes cantidades de gente que incluso sin darse cuenta lo puedan pisar. Entonces puede ir mucho más seguro en los carritos, pero no debe de ser la forma habitual de desplazarse del perro. La forma normal, la forma natural del perro desplazarse es caminando y debe de caminar, ¿vale? Pero sí que podemos, en grandes concentraciones, coger y poner al perro en un carrito o en un centro comercial para que él se sienta más seguro. Yo incluso en mi casa tengo un transportín sin puerta para que mi perro pueda entrar y salir y sea su zona de seguridad. Es decir, cuando él entra en el transportín, nadie puede molestarle, ni yo. Y sobre todo, por ejemplo, en casas donde hay niños, ese transportín puede ser perfectamente la manera que tenga el perro de escape, porque normalmente los niños pues suelen estresarlos mucho, quieren jugar con él, juguetearlo, cuando a lo mejor el perro necesita descansar. Ten en cuenta que los tiempos de los perros son diferentes a los nuestros. Sí. Ellos no duermen 8 horas o 9 horas seguidas, sino que ellos van haciendo pequeños descansos
y los niños a veces son un foco de estrés en una casa. Entonces, si nosotros enseñamos a los niños a que cuando el perro está en el transportín no se le toca, y al perro a que esa es su zona de confort, su zona de seguridad, su habitación, ¿vale? Pues igual que cuando yo no quiero saber nada de nadie y necesito descansar, me voy a mi habitación, o en este caso yo me voy a mi despacho, me cierro las puertas y así nadie me molesta, pues el perro puede coger y utilizar eso. Y en los momentos en los que vamos de tiendas, pues podemos utilizar el carrito. Es que es una cosa que yo creo que, bueno, cada vez los veo más, hay gente que dice, ¿qué es esto? ¿No? Porque es como humanizarlos un poco, ¿no? No, es un transportín con ruedas. Exacto, y yo lo veo como bastante positivo, porque yo a mis perros, esto que tú dices, se lo he enseñado siempre. En casa no se molesta a los perros cuando están en el transportín. De hecho, mi perro muchas veces cuando yo me siento a trabajar, como estoy aquí, esta quiere estar todo el rato en brazos y que le prestes atención, pero el mediano blanco se pone así en el transportín. O sea, cuando yo ve que me siento, se mete él en el transportín. Yo nunca se lo he dicho. Es simplemente algo que ellos han cogido como de seguridad y saben perfecto que es su sitio. Entonces, yo no veo mal el carrito. Si vas a ir a un centro comercial no voy a juzgar a la gente por lo que sea, No, ¿vale? Porque yo entiendo que cada uno vive la vida y que cuando tienes una familia, niños, tal cual, es como que es difícil. Pero bueno, entonces deberíamos hablar del por qué has cogido el perro y cómo otras cosas que no vienen ahora mismo lo que íbamos a decir, ¿no? Nuria, yo, por ejemplo, una de las cosas que planteo siempre a mis alumnos es que no debemos juzgar las acciones que realizan los tutores, porque nosotros no tenemos toda la información. Yo no conozco las circunstancias en las que una persona va y va 2 horas o 3 horas a un centro comercial con el perro. No sé lo que ha podido pasar o por qué motivo. A lo mejor el perro tiene ansiedad por separación y si el perro está en casa 2 o 3 horas solo, ¿vale? Resulta que tiene más estrés que si lo llevo 2 o 3 horas al centro comercial. Entonces, lo primero que tenemos que aprender si realmente queremos ayudar a una familia es no juzgar el motivo por el cual realizan ciertas acciones. Lo que podemos es poner remedio y, desde luego, siempre desde la parte del humano, coger y empatizar, es decir, ponernos en el lugar del perro, ponernos dentro, no más que empatizar, ponernos en su lugar, en sus zapatos y ver desde su punto de vista esa situación. Y si realmente estamos realizando esto, pues por unas circunstancias, ver que el perro lo pase lo menos mal posible y mejorar esa situación emocional del perro lo máximo. Es que realmente al final lo importante aquí es que la gente pueda vivir una vida plena y que disfrute de la mascota porque los tenemos porque precisamente queremos disfrutarlos, ¿no? Entonces está claro que es una pena cuando ves que la relación no es la que debería ser, ¿no? Porque, a ver, es muy fácil hablar de perros nudos y tal porque se ve, ¿no? Pero a veces ves cosas que dices, ostras, aquí en la comunicación perro-amo no está funcionando, ¿vale? Y no tiene nada que ver con... A ver, a mí me gusta hablar de la comunicación del perro y el humano, ¿vale? En primer lugar, es que los dos tenemos un lenguaje totalmente distinto. Los humanos somos mucho más comunicación verbal y ellos son mucho más comunicación gestual. Entonces, lo primero, supuestamente, el ser racional deberíamos de ser nosotros, es decir, deberíamos de tener más habilidad para ponernos en el lugar de ellos y hacer un esfuerzo mayor por comprenderlos, porque ellos se pasan 24 horas al día fijándose en nosotros y aprendiendo nuestros gestos para anticiparse a nuestros propios deseos. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros es hacer la mitad del esfuerzo que hacen ellos. Con eso me conformaría. Y una vez los comprendamos, yo creo que la situación puede mejorar mucho, pero lo primero que tenemos que empezar es por comprender lo que piensa y siente el perro y cómo
mejorar esa situación con el perro, es decir, que él sienta que nos comprende. Yo, por ejemplo, ha llegado un punto con el Hugo, sobre todo, con mi maltés, en el que hay muchas veces que viene y yo ya sé cuando viene, si viene porque tiene hambre, porque tiene sed, porque quiere salir a la calle, porque necesita orinar o más. Y muchas veces cuando mis alumnos en clase les digo, no sé, Sandra, Maya necesita salir ahora mismo a la calle. Vamos a hacer un parón de 5 minutos para que la perra salga a la calle y de... No, pero si acaba de... Y sale, justo hace una medita. Si, ya te digo que a veces, si hacemos este primer esfuerzo, realmente llega un momento en que sin necesidad de que ellos nos lo expresen verbalmente, les vamos a poder comprender y vamos a poder mejorar esa comunicación. Bueno, yo de hecho tengo aquí la perrita que tiene mucho calor, pero ella quería estar aquí. Y ahora no la veis, pero está dando vueltas. Mírala. Ya la veo. ¿Sabes? Y la pongo aquí arriba, no para que la veáis, sino porque aquí tiene menos calor, porque aquí abajo tengo la otra, que está puesta así. ¿Y qué pasa? Que se dan calor mutuamente, pero claro, yo no tengo mucho espacio, yo tengo el espacio que tengo y es que ya está encima mío. Sí, yo lo tengo al mío justo aquí abajo de mis pies, que cuando esté en el despacho se suele tumbar en mis pies y bueno, si tiene frío se trae su cunita, que la lleva de trasteo de la habitación al comedor, del comedor al despacho y muchas veces se sienta conmigo a trabajar aquí a mis pies. A partir de ahora nos veréis mucho trabajar porque hemos decidido en el equipo de tanto de Coira como de Doggy Snacks que nos conozcáis un poquito mejor y bueno, pues de momento en TikTok no, porque por lo que vemos no podemos hacer lives todavía, pero bueno, vamos a empezar a hacer lives en streaming directamente para que veáis cómo trabajamos, cómo nos organizamos, los lunes de juegos que hacemos, cómo trabajamos con las personas y los perros para mejorar su socialización, para mejorar su autoestima, su autogestión emocional, su autocontrol, porque, por ejemplo, en Coira una de las cosas que más nos gusta es enseñar al perro a autocontrolarse en lugar de que el humano controle al perro. Es igual que los niños, ya te digo, los niños necesitan aprender a autocontrolar sus emociones. Esto, pues, por ejemplo, aquellos que den inteligencia emocional lo conocen, autocontrol, autoestima, motivación. Pues todo esto es lo que nosotros trabajamos con los perros, así que para que lo veáis en directo, pues hemos decidido realizar lives en directo en los lunes por la tarde de 6:30 a 8, que es cuando nosotros realizamos las jornadas de juegos, y algún que otro martes de 7 a 8, que es cuando realizamos nuestras jornadas de socialización, para que de esa manera pues veáis cómo trabajamos con los perros y con las personas y podáis hacernos preguntas en directo. Sí, porque la verdad es que estas cosas, hay muchas preguntas y cuando lo ves, yo creo que una de las cosas más difíciles de la educación canina es que te lo descuentan y dices, vale, lo hago, pero después gestionarte a ti para hacer lo que debes hacer no siempre es fácil. ¿Me explico? Porque normalmente quien falla no suele ser el perro, sino que suele ser tú. Porque ellos lo tienen muy claro y enseguida lo aprenden. En cambio tú, bueno, voy a hablar de mí en este caso, eres un poco menos rápido, entonces piensas, pero ya no lo has hecho, ¿me explico? O sea que vamos más lentos que ellos por ejemplo, a leer comportamientos. O sea, yo estoy convencida de que los perros nos leen 10 veces antes que a nosotros. Y bueno, y todos yo creo, tardamos mucho más en entender lo que nos quieren decir los perros que ellos a nosotros, que solo con la voz, con cómo leemos hasta creo, ya saben qué deben hacer. Sí, yo por ejemplo, bueno, una de las cosas que indico a mis alumnos es que a mí me cuesta más cambiar
nosotros estamos especializados mucho en modificación de conducta. Entonces, yo se lo digo, a mí me cuesta mucho menos modificar la conducta de un perro que modificar la conducta de un tutor. Porque las personas somos mucho más resistentes al cambio, a la adaptación que los perros. Los perros, por agradar, cambian mucho más rápido. Es decir, en un perro, por ejemplo, en una modificación de conducta, lo primero que empezamos es por la reducción de estrés. Y esa reducción de estrés también empieza por un autocontrol y autogestión de las emociones del tutor, ¿vale? Entonces, aprende mucho más rápido el perro a autogestionarse que el tutor a autocontrolarse. Es que, bueno, nosotros somos en este sentido más difíciles, pero bueno, también porque estamos más acostumbrados a decidir lo que pasa, ¿no? El perro se adapta un poco más. El perro, y esto podríamos entrar, es una cosa muy interesante porque lo que no sabéis, pero yo sí sé, es que a Coira le encanta. A Coira no tipen, por favor, Helga. Perdona, Coira es Helga. un equipo, en estos momentos somos 6 personas, ¿vale? Así que, por favor, llámame por mi nombre, Helga, y ya te digo que el equipo de Coira somos muchos más y la verdad es que poco a poco os los iré presentando. Pues bueno, lo que te decía, que tú te estás formándote mucho en el origen del perro, ¿no? El perro en sus orígenes como, no sé si lo diré bien, ¿no? Pero como perro lobo que empieza a entender a los humanos y que se va uniendo, ¿no? En esta parte instintiva. Vamos a ver, nosotros cuando empezamos la formación, bueno, una de las primeras cosas que damos nosotros en la formación es comunicación, porque vamos a ver, lo primero es que si tú no puedes comunicarte no puedes comprender al perro, ¿de acuerdo? Y no puedes comunicarte con el perro, no entiendes lo que él te está diciendo, mal vas a poder enseñarle o educarle, ¿vale? La segunda cosa que aprendemos es a cómo, aparte de entenderlo a él, a cómo comunicarnos nosotros con él, para que él nos entienda, ¿vale? Para que no empeoremos las situaciones con el perro, porque en muchos casos la comunicación humana es muy contraria a la del perro. Por ejemplo, nosotros nos acercamos hacia otra persona y vamos de frente, es decir, directos. Para ellos esto pues, puede ser una agresión, ¿vale? Lo siguiente es aprender a comunicarnos con el tutor de una forma que el tutor no se ponga a la defensiva, porque el primer obstáculo que un educador tiene que enfrentarse para poder modificar la conducta de un animal es con el tutor. Si el tutor no hace lo que nosotros le decimos, la conducta del animal no se va a modificar. Estamos hablando de que yo voy a estar una hora a los peluqueros caninos explicándole a alguien por enésima vez que debes cepillar a su perro. Exacto. Entonces, yo voy a estar 2 horas en clase en casa de la familia, pero va a ser el tutor el que tiene que estar trabajando 15 minutos al día, todos los días con su perro. Si no hace correctamente lo que yo le he indicado, o porque no me ha comprendido, porque yo me he sabido explicar mal, porque él ha entendido otra cosa y ha explicado otra cosa, por 1000 motivos. Pero si no aprendo a comunicarme con la persona correctamente y a recibir feedback para ver si él me ha comprendido correctamente, no voy a poder ayudar al perro, ¿vale? Y lo siguiente que aprendemos es de dónde viene el perro, cuáles son sus necesidades como especie, raza e individuo. Entonces, una de las cosas que, bueno, hemos hablado en las últimas clases, los alumnos, con precisamente uno de los profesores que tenemos en Coira, que es Juan Argüelles, les saludo, este año me ha costado mucho que diera la clase porque está muy liado. Sí. Juan Argüelles es etólogo, es veterinario y es etólogo. Y nos lo comentó, ya lo había comentado Pedro, pero bueno, en una de las últimas clases que dio al alumno les comentó que desde que el perro se domesticó hasta hace poco más de 200 años, el cerebro del perro
con relación al lobo había ido disminuyendo. Es decir, el tamaño del cerebro del perro se había reducido, creo que dijo, entre un 20 y un 30% en relación al tamaño del lobo. Pero que, sin embargo, bueno, esto era debido sobre todo a que cuando el perro se domesticó y comenzó a, digamos que, trabajar conjuntamente con el hombre, ya no tenía la necesidad de realizar tantos trabajos, de enfrentarse a tantas dificultades en el día a día como cuando era salvaje. Por ejemplo, la búsqueda de cobijo era mucho más fácil. Directamente todas las noches llegaba a casa con el humano y tenía cobijo. No tenía que defender a su manada. Cada perro estaba especializado, es decir, había perros para pastoreo y lo único que tenían que dedicarse era al pastoreo y recibían su comida por el pastoreo. Los perros de caza únicamente se tenían que dedicar a cazar y comían por ello. Por lo tanto, al no tener la necesidad de buscar tantas soluciones a su supervivencia, el tamaño del cerebro se fue reduciendo. Que nos sirva a nosotros también de ejemplo si nos concentramos y nos especializamos, ¿vale? Pero, sin embargo, desde hace 200 años aproximadamente, desde la Revolución Industrial, en la que el perro dejó de ser un instrumento de trabajo y pasó a vivir en las ciudades y, por tanto, a convertirse en una mascota, pues el perro se ha visto enfrentado a muchos estímulos. En la ciudad hay muchos más estímulos y, por tanto, muchos más peligros de los que hay en el campo. Ya te digo, un perro de pastoreo va a ver al ganado y, como mucho, de vez en cuando, a lo mejor a un lobo, pero no se enfrenta al autobús, al taxi, al carrito de la compra, al patinete, a las bicicletas, a la moto, etcétera. 800.000 personas pues caminando por la calle o, por ejemplo, que me vaya a ver una carrera de running o de jogging o de bicicletas, o que ascan y o todo. una manifestación, ¿vale? Sí. Entonces, el cerebro, desde hace 200 años que ha venido la industrialización y, por tanto, hemos pasado a que el perro sea un animal de compañía en lugar de un perro de trabajo, su cerebro, al verse expuesto a muchos más estímulos y tener que enfrentarse a la búsqueda de muchas más soluciones, ha ido creciendo de nuevo. Es una curiosidad que mis alumnos no sabían y les llamó muchísimo la atención cuando lo comentamos el otro día. Es que realmente parece que no, pero les hacemos pasar por cosas que ellos no están acostumbrados y que la verdad son mucho más listos de lo que nosotros nos pensamos. Lo que pasa que es que yo hay una cosa que no sé qué piensas tú, pero creo que a veces estamos llevando el punto como a separar en dos, ¿no? O sea, los perros que los estamos llevando totalmente al trabajo y a mi perro, que ahora vimos justo ahora, pues a los perros que los tenemos como perro hijos y a los perros que los tratamos, vamos a decir, de forma distante, ¿no? O sea, porque tenemos a perros que merecen todo el cuidado y perros que no. Estamos como diferenciando entre no solo razas, sino también tamaños. ¿Me explico? Voy a discrepar contigo. Me gusta la discrepancia. A ver, yo no soy extremista, ¿vale? No creo en solo blanco o negro. Hay muchas gamas de grises en medio. Correcto. Pienso que se puede cuidar perfectamente a un animal, tenerlo muy cuidado, quererlo muchísimo, pero, sin embargo, cubrir las 5 libertades que llama Juan, que es no solamente el bienestar, de la salud, sino dejarle ser perro, ¿vale? Entonces, puedes quererlo muchísimo, puedes tenerlo, pues como yo no tengo hijos, pues mi necesidad emocional la cubro con los perros, pero, sin embargo, mis perros son perros. Es decir, yo tengo un maltés y mi maltés, lamentablemente, yo sé que no lo puedo llevar con el pelo largo porque yo, si veo un charco de barro, yo sé que va a ir corriendo y se va a disfrutar revolcándose en el charco de barro. Y si me lo llevo al campo, va a venir lleno de
espiguitas, chinchechas, arrancamoños y me voy a tener que tirar horas cepillándolo. Por tanto, lo tengo con el tamaño justo para que intentar que se enrede el pelo lo mínimo posible, pero que él disfrute y que disfrute con perros grandes y perros pequeños. Y será mi niño, pero es un animal y yo tengo que respetar el que vaya oliendo pipis y cacas porque su instinto es ese, igual que vaya marcando los arbolitos. Es que por eso decía que tenemos como dos... O sea, a ver, antes los perros eran perros y punto. O sea, antes, hace muchos años, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener perro, a mí me debían como la loca que llevaba al perro a pasear al bosque, ¿vale? Y yo era esa loca. ¿Por qué? Porque yo venía de Barcelona, tenía a mi perro y yo iba con mi correa y recogía las cacas. Y ahora en mi pueblo, como yo ya, digamos que me puse a nivel de esta gente en el sentido de que ellos se pusieron a mi nivel, en el sentido de que ya sacaban perros y ya tenían perros de compañía y entonces, ¿qué pasa? Que ellos también sacaban los perros. Pero entonces lo que hicieron es empezar como si fueran nubes romanitas y también a recoger cacas incluso en el bosque. Yo les decía, pero a ver, un segundo, almas de cántaro. Estamos aquí en un bosque enorme. ¿Tú te crees que tienes que ir recogiendo las cacas del perro? En un bosque, ¿eh? No te digo cerca del pueblo, sino fuera, te vas a la montaña, ¿vale? Yo no estoy pendiente si el perro está cagando o está haciendo algo. ¿Me explico? Ya, pero es la costumbre, ¿vale? Es la costumbre de que, vamos a ver, lógicamente por la ciudad o en el interior de un pueblo, si nadie recoge las cacas, van a estar en medio. No, y luego también, eso es una evidencia. si vas a un bosque, yo la verdad es que también últimamente en el bosque, pues tengo la costumbre de recogerlo y de tirarlo en algún sitio. Pero ya es por costumbre, es decir, lo he vuelto un hábito y ya no distingo entre una cosa y otra. Peor veo yo el que me vaya a un río. Mi perro, lógicamente, bueno, el pequeño no, pero el pastor alemán es que ve agua y va disparado. Entonces, y de que me venga una señora diciendo, ¡ay! Es que aquí en el río nos bañamos todos, saca tu perro. Perdone, señora, mi perro está limpio, está vacunado. Vigile usted que no venga ningún zorro, ninguna rata, ninguna mofeta a coger y a beber agua o a bañarse en el río, porque al fin y al cabo estamos en mitad de un bosque. Entonces, el que quieran limitar el que un perro doméstico que está vacunado, que está limpio, cepillado, etcétera, que quieran prohibirlo, que se bañe en un río donde el agua además es corriente, que no está estancada, o en un pantano, en una balsa, porque se bañan humanos, cuando ahí van a ir a beber todos los animalitos del bosque, no lo veo lógico. Para mí en no el es mar, congruente. En el mar, por ejemplo, también las playas, que ahora no dejan entrar a perros, hay solo algunas playas en las que pueden estar perros, porque dicen que ensucian, pero al final, si tú te miras quién ensucia más. A ver, ya te digo que no es el perro el que ensucia. Por ejemplo, yo no conozco ningún perro que entre al agua a mear o a cagar. No, pero humanos sí. Sí, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay humanos que cuando el perro caga en la arena, incluso lo entierra, el humano no lo recoge. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la educación no comienza por educar a nuestros perros, comienza por ser nosotros responsables de nosotros, de nuestros perros y de su educación. Y somos nosotros los responsables. Igual que los padres son responsables de sus hijos, nosotros como tutores de los perros somos responsables de lo que hagan los perros. Y si el perro ha hecho alguna necesidad que es biológicamente correcta en la playa, lo que tenemos que hacer es recogerla con una bolsita y tirarla en un contenedor. Pero ya te digo, el guarro no es el perro, es el humano o el tutor. Sí, está claro, el que no está pendiente. Tengo un compañero que se llama Di, que está intentando entrar, espera, en TikTok, voy a intentar dejarle entrar porque entiendo que si quiere entrar es porque quiere preguntar algo. Y te diría que evidentemente yo creo que no son los perros, somos nosotros. Es igual que, por ejemplo, los perros grandes que muchas veces decimos, no, es que este perro muerde. No, bueno, a ver, es que depende de manos de quién un perro es de una manera o es de otra, porque realmente el perro no es malo de por sí.
y ahora, gracias a Dios, se ha cambiado un poco la ley en España, pero es verdad. No, a ver, perdona, la ley no entra en vigor hasta septiembre, la nueva ley de bienestar animal. Además, creo recordar, sí que es cierto que en la Comunidad Valenciana ya se ha aprobado una nueva ley de bienestar animal, a la raíz de que se aprobó la ley de bienestar animal nacional. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha aprobado una nueva ley de bienestar animal. Tengo que reconocer que todavía no me la he leído completa, ¿vale? Pero la ley nacional todavía no entraba en vigor hasta septiembre. Y he oído rumores, no sé si son ciertos, porque no, que tenía que pasar todavía por el Senado, eso no lo sé. Pero si está publicada en el BOE, está publicada, pero lo que hay que ver es que en el momento que se publicó, creo que ponía que no entraba en vigor hasta septiembre. Ah, vale. O sea que en todo caso aún tenemos un tiempo. Sí. Si no estoy equivocada, ya te digo que es lo que he leído yo hasta el momento. Vamos a tener que investigar, Helga, en estas cosas. Pero sí. Bueno, como siempre, es un placer hablar contigo. El problema es que al final nos vamos mucho del tema porque vamos hablando de cosas y aparte que son cosas que siempre vas enganchando, ¿no? Hablando del tema que nos toca. Mira, veo aquí en Instagram que está comentando Monse que la gente y los niños, bueno, incluso los adultos, ¿vale? Que lo van haciendo por las esquinas. Es que a veces lo dejan tapadito con un pañuelo, pero otras veces ni siquiera. Bueno, yo he visto muchas veces orinar personas, aunque no es por nada, por ejemplo, en la ley valenciana nos obligan a llevar una botellita de agua o agua con vinagre para eliminar el orín y que de esa manera no se diluya y no corroa pues los árboles, etcétera. Pero sin embargo, luego te ves un borracho en una esquina orinando. O la mamá con el niño que está poniendo al niño, en vez de pasar a un bar, pues por no gastarse €1 en una botellita de agua, pues coge al niño y lo pone a orinar o a cagar en un alcorque. Y ahí se queda y no lo recoge. Tienes muchísima razón esto, Monse, de que muchas veces por no coger y por... La educación es los padres y los tutores y la responsabilidad, por supuesto, de todos ellos. Bueno, y es que también yo te digo una cosa, las playas, por ejemplo, ahora, o sea, realmente las playas están llenas de un montón de cosas que no son de perros durante la época de alta y eso es la gente que realmente no lo recoge y los perros son en este aspecto... las playas de perros muchas veces están más limpias que las playas de solo humanos. Sí, por muchas de las personas que vamos a este tipo de playas nos sentimos privilegiados porque nos dejen 100 metros de playa, ¿vale? Y entonces lo que procuramos es al menos dejarlo en las mismas condiciones, si no mejores que las que nos hemos encontrado. Yo sí que recomiendo a las personas pues, que vayan a playas o bosques, etcétera, que no nos cuesta nada. Al fin y al cabo, ese bosque es de mi propiedad también, es un poquito mío, ¿vale? La calle también es mía. Igual que si yo no dejo que alguien en mi casa tire mierda al suelo, pues que nosotros si vamos al bosque o vamos a la playa, etcétera, que no nos cuesta nada coger en una bolsita y todo lo que nos hemos llevado nos lo traigamos de vuelta o lo echemos en un contenedor. ¿Vale? De esa manera conservaremos mucho mejor el medio ambiente y es la mejor manera de luchar por nuestros derechos, por los derechos de las familias que tenemos animales. Sí. Bueno, yo también te digo una cosa. Hay una cosa que sí que es verdad que no la recojo y es en el bosque. Las cacas y los pipis no me preocupan porque sé que forma parte del ciclo natural, pero sí que es verdad que hay una cosa que me preocupa mucho y no forma parte de los perros, con lo cual no es una discusión mucho para tener aquí, pero bueno, es que dejamos muchas veces plásticos y un montón de cosas que nos los tendríamos que llevar porque, a ver, al fin y al cabo una caca lo que hace es se descompone y ayuda a las plantas a crecer, ¿vale? A ver, el motivo por el cual en las ciudades o en los pueblos o en un parque se recogen las cacas es por el porcentaje, por la concentración que hay de cacas. Claro. Lógicamente no es lo mismo el que un perro, no sé la cantidad de metros cuadrados que tendrá un bosque, pero vamos a ver, es muy poca la concentración
que va a tener de que vayan ahí 2 o 3 y al fin y al No, cabo es yo te abono para eso. de un Pero bosque que no sí, ves sí, más allá, sí, o sea, que no ves casas, o sea, sí, sí, el bosque, o sea, no un bosque en el centro de una ciudad. que sí, que lo que me Ah, estoy refiriendo es que lógicamente ahí es abono, ¿vale? Y no hay una concentración. El motivo por el que se recogen los parques es porque si no, pues de tantos, ten en cuenta que en España somos 47 millones de personas. Hay 29 millones de animales, ¿vale? Solamente en Valencia hay 1,5 millones de perros censados, 9 millones de perros censados en España. Estamos hablando de que la concentración de animales en las urbes, en las ciudades, es muy alta. Por lo tanto, si no recogiéramos esas cacas, es lo que pasaría, iríamos pisando mierdas y en un jardín no podríamos ni siquiera entrar porque todo serían cacas. Entonces, es lógico que incluso en un pueblo lo recojamos, porque ya te digo, es que es mi casa, ¿vale? En un bosque lo que debemos recoger es todo aquello que no forma parte del ciclo medioambiental. Las heces de los animales que viven en el bosque, pues son parte de este ciclo. Las de mi perro pueden formar parte. Muchos millones de perros tienen que ir al mismo bosque para coger y para que eso se convierta, para que el suelo no pueda absorberlo. no, ya te digo yo que el bosque que te estoy diciendo es un bosque, o sea, de miles de hectáreas, o sea, no te estoy hablando, es un pueblo, el pueblo que te digo yo es un pueblecito de 30 habitantes. O sea, tú imagínate el tamaño del pueblo. Tiene Bueno, 2 de todas calles. maneras, creo que nos hemos ido un montón del tema, ¿Vale? ¿vale? No, sí, nos hemos ido. Pero bueno, es que Helga, tú y yo nos ponemos a hablar y de perros, de animales, y no paramos. Espera, a ver, y dice, Monse dice, y en los montes hay muchos animales salvajes y van a ir con las bolsitas recogiéndolas. Pero hay que las recoge después. ¿Ves las bolsitas? Sí, es verdad, eso me pone de los nervios. O sea, aparte, que es que lo peor es que la bolsita es de plástico, con lo cual dices, es que hubieras hecho mejor dejarla caca, ¿sabes lo que quiero decir? No, yo ya te digo que es que hay gente que no es coherente, ya te digo, en un bosque. Si lo quieres recoger, me parece estupendo que lo recojas, ¿vale? Lo recoges, coges la bolsita y te la llevas y lo tiras en un contenedor, una papelera, lo que sea. Pero para dejar la bolsita en el bosque, mejor deja la caca. Sí, claro, es que no. Oye, te iba a ¿Vale? decir otra cosa, de cosas así que dirías que no te... O sea, porque, por ejemplo, ahora los perros en Barcelona pueden entrar en el metro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entrenarías? Bueno, es que ahora me ha venido también otra cosa. En Barcelona, en el metro, en Nueva York también, pero dentro de una bolsa, que no sé si lo habéis visto. Sí, espera. Dentro, no sé si lo habéis visto, pero a mí me parece patético. O sea, lo que llegan a hacer las leyes, eh, bueno, en Nueva York No te puedes llevar tienes un que ir perro, tan lejos. pero tienes que ir en una bolsa. Entonces meten a No, perros grandes en bolsas de IKEA. Yo digo, madre de Dios. pero es que en Valencia existe la misma ley. En No, Valencia, los perros, para poder entrar en el metro, tienen que estar en un transportín y no pueden sacar la cabeza. Es decir, por ejemplo, yo tengo una bolsa plegable que la suelo llevar en el bolso, pues por ejemplo, cuando voy con mi perro y si en un momento dado, porque a mí me gusta andar mucho, pero sí que es cierto que a veces, pues cuando voy, camino y a la vuelta me vuelvo en autobús. Entonces, ¿qué ocurre? Que llevo una bolsita que es una cucada, que es de Pets, de YouPets, que es una cucada que es como las bolsitas, pues eso, que te llevas para la compra, bueno, pues igual. Quitas la cremallera, la abres y el Hugo, por ejemplo, perros de hasta 5 kilos, 6 kilos caben ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa bolsita, el perro cabe, pero lógicamente saca la cabecita. Pues eso no es válido. Tiene que ser un transportín totalmente cerrado que el perro no pueda sacar la cabeza. Y eso no tienes que ir tan lejos como a Nueva York. Puedes perfectamente, aquí en Valencia está esa misma ley. Y lo mismo ocurre con el autobús, aunque en el autobús además te hacen sacar un carnet que pagas, no sé si son 5 o 10 euros al año, porque te hagan un carnet con la foto del perrito para que el perro pueda entrar. Pero eso sí, sobre todo en transportín, no puedes llevar al perro
ni andando, ni en brazos, tiene que ir en un transporte. Bueno, es que yo te digo por qué estoy diciendo esto, porque la tendencia de todas las grandes ciudades es que los perros van entrando a más espacios, pero el problema es que también nos quedamos sin coches. Quiere decir, no todos los taxis aceptan perros, ¿vale? Y tienes que ir en transporte público, por ejemplo, a un veterinario si no tienes un veterinario cerca. ¿Me explico? Entonces, a veces es complejo porque, por ejemplo, si tú tienes un pastor alemán y tienes que ir a según qué sitio, a ver, mira, porque ya los coches cada vez más la gente en Barcelona no los tiene porque es que es un problemón. Entonces... Mira, nosotros hace ya bastante, pues 2013, 2014, cuando todavía éramos una asociación, teníamos un servicio que llamábamos Taxi Mascotas, que lo que era que pues personas que tenían que ir o al veterinario, a la peluquería o incluso a su segunda residencia, pues nos llamaban por teléfono y nosotros pues tenemos una furgoneta con transportinas, etcétera, y cogíamos y podíamos venir la persona con el perro, ¿vale? Es decir, que lo que les ayudábamos era en esas circunstancias que no tenían vehículo a poder llegar a estos sitios. Pero también te quiero decir otra cosa y voy en favor del gremio de los taxistas. Cada vez más taxis admiten mascotas. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, utilizo aplicaciones de taxi, no estoy hablando de otros servicios, de taxi. Y yo, por ejemplo, cuando voy con mi perro, cojo, indico que llevo una mascota, ¿vale? Y entonces los taxis que vienen pues son aquellos que admiten mascotas, ¿vale? Yo incluso, por ejemplo, la peluquería a la que yo voy, pues está a media hora caminando con mi perro. Entonces, en muchos casos, además me pilla en horario en la que yo estoy trabajando y lo que hago es meter a Lugo en el transportín, el Lugo va tranquilísimo en el taxi, aviso a Andrés o a Isa de la peluquería, un saludo, les aviso, oye, el Hugo va para allá, ya me tienen el horario, el Hugo va para allá, entonces ellos pues esperan al taxista, el taxista les entrega al Hugo en el transporte y cuando me avisan de que el Hugo ya está, yo cojo y envío otro taxi a recoger al Hugo y a traérmelo a mi casa. ¿Vale? Y va el Hugo solo dentro del transportín, en el asiento trasero o en el portón trasero del taxi y va perfectamente. Es decir, que chapó por los taxistas, que cada vez hay más de ellos que admiten mascotas y no solamente en transportín, porque yo, por ejemplo, el Hugo viaja en transportín porque es muchísimo más cómodo para él. Y más seguro para mí, yo lo considero así. Pero incluso conozco gente que tiene perros grandes y lo avisa en el chat, por la aplicación y le dejan que el perro vaya en el asiento trasero. Lo único es que extienden una manta para que no raye el cuero si hay cuero o no deje pelos si es tela. Para que así el próximo cliente, si resulta que es una persona que es alérgica o no le gustan los perros, no se llene de pelos. Pero chapó porque cada vez hay más taxistas que admiten mascotas y de todos los tamaños. Bueno, guapos, yo creo que ya llevamos 1 hora y pico, es que tú y yo, a ver, se nos va hablando, porque no paramos. Yo me he dado cuenta porque esto que oís es que mis perros comen dieta barf y mi pareja está haciendo ya... está cortando. Y de repente he dicho, ¿qué hora es? Digo, ¡wala! Se nos ha ido el tiempo. Sí. Bueno, pero Helga, como vas a volver otro día y vamos a hablar de otras cosas, os diría que vamos a seguir hablando de los perros, de cómo podemos comunicar mejor con ellos y un montón de cosas. Así que os invito a todos a seguirnos. Si estáis en TikTok, os diría que por favor me sigáis a Coira, ¿vale? Se llama @Coira y lo encontraréis, porque así si subimos podremos hacer los directos con la aplicación, ¿verdad? Sí. Y así podremos hacer el directo realmente bien hecho como lo estamos haciendo en Instagram. Exacto. Y bueno, comentaros que de momento vamos a hacer directos los lunes por la tarde y los martes por las tardes en Instagram para que veáis pues cómo trabajamos y cómo son esos lunes de juegos o martes que hacemos nosotros actividades en el aula.
Y pues en el momento que TikTok nos deje hacer lives, pues comenzaremos a realizar los lives también en TikTok para que los veáis. Durante estos lives vais a poder preguntarnos lo que queráis porque habrá uno del equipo Coira, que ya os digo que somos más aparte de mí, aunque siempre me estéis llamando Coira, yo me llamo Helga, pero bueno, habrá un miembro del equipo Yo de sabes por Coira. qué me llamo Coira, porque si no, para buscarte, no, si buscan Helga no te van a encontrar. Uy, sí que me encuentran, ¿Sí? de verdad. Ah, Sí, vale. lo que pasa es que ten en cuenta que hay más de una Helga Figueroa, que parece rarísimo, pero hay. Pero vamos, que de todas maneras, un miembro del equipo de Coira va a estar en el live controlando para que podamos contestaros todas las preguntas que os vayan surgiendo. ¿Vale? Así que a partir de este lunes, en directo, nos encontráis en Instagram. Hecho. Y nosotros, como siempre, como vamos a seguir haciendo directos, recordaros que el lunes estaré con Pepi Adán y hablaremos de color. Y esta es otra cosa que un día hablaremos tranquilamente, a ver qué te parece el tema color. Y nada, daros las gracias por estar ahí a todos y hasta muy próximo. Ah, perdón. Helga, de Coira. Gracias por estar ahí. Me encanta, como siempre, hablar contigo y te espero muy pronto en otro directo que hablaremos de otra cosa. Muy bien. Gracias. Hasta Hasta pronto. luego pronto. Chao.